Bueno, ahí estamos viendo en estas imágenes, por ejemplo, de cómo en las calles abiertamente uno puede ser testigo de hechos de agresión contra otra persona, en este caso a mujeres, ¿no? Pero sin embargo también hay agresión a niños, hay agresión a ancianos, a personas de la tercera edad, en fin, o entre hombres incluso. O sea, eso suele pasar y muchas veces nos mostramos indiferentes y no reaccionamos y no hacemos nada ante ello. Bueno, está con nosotros Cintia Silva, ella es abogada de Demus, y el doctor Martín Lizama, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, Hideyo Noguchi, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú. Y este es un tema que en realidad nos está preocupando mucho. Creo yo que la violencia en nuestro país está escalando y que se está mostrando de su manera más perversa con estos casos de violaciones, de afectaciones principalmente a las mujeres, pero que no necesariamente es el único problema, sino que es lo que se está visibilizando, ¿no?, en estos tiempos. Cintia, coméntanos, ustedes desde Demus reciben denuncias, hay mucha información que probablemente llegue a ustedes. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es, digamos, el análisis respecto de la situación de violencia donde las mujeres terminan siendo víctimas en un principio? Buenos días, gracias por la invitación. La violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual, es una manifestación de la violencia de género. En ese sentido, debemos decir que constituyen ataques que se dirigen a las mujeres para castigar o para limitar el ejercicio de su autonomía, ¿no?, para construir el proyecto de vida que ellas desearían, ¿no? Para limitar sus relaciones sociales, para juzgar su vida sexual, ¿no? Entonces, es un ejercicio de la violencia que además busca el confinamiento de las mujeres a espacios domésticos, en la medida que el espacio público se ha vuelto o se puede ver como un espacio hostil para las mujeres, ¿no? Tanto en las calles como en el trabajo, ¿no?, y en los diferentes ámbitos públicos que podemos ver. Doctor Lizama, ¿la violencia se acrecienta más en espacios, como nos indica ella, intrafamiliares, o también se están visibilizando con mayor preocupación en los espacios públicos? Bueno, lo que pasa es que el escenario familiar recién está siendo visible, pero siempre ha existido. De acuerdo. ¿No? El escenario público, bueno, es conocido. Esta violencia es parte de una sociedad que se está canibalizando. La sociedad posmoderna, full información, full tecnología, full prosperidad material, se ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque está regida por antivalores, ya no por los valores como antiguamente. ¿Y por qué? Porque antiguamente la célula básica de la sociedad era la familia. Ahora ya eso ya no existe. Ahora se ha posicionado al individuo como centro de la sociedad, y eso se llama narcisismo. Y si a este narcisismo o a esta cultura hiperindividualista se agrega la cultura machista, o sea, el salvajismo, el macho salvaje, que se cree el dueño de la persona, de su pareja, o se cree más fuerte que el sexo femenino. Entonces, como ya no hay valores, cualquier impulso, cualquier intolerancia, cualquier frustración, cualquier celo, cualquier odio, se encadena en ese primitivismo de agresión, de ataque a las personas, en este caso las más débiles, pueden ser los niños. Está acrecentando como consecuencia de este reconocimiento de la igualdad de género en la sociedad, y eso está generando una reacción violenta. Efectivamente, la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es histórica, ¿no? El punto aquí es que el Estado está teniendo una intervención intervenir en estos casos, ¿no? Desde hace un par de décadas y no más, ¿no? Tenemos la primera ley 26260, ¿no?, que demostró que era ineficaz porque justamente habían ideas que trataban de poner por encima de los derechos de las personas afectadas en el ámbito de la familia a la unidad familiar, ¿no? Entonces, esa idea hacía que pues la ley realmente proteja un valor que
era dañino muchas veces o era un contexto, implicaba un contexto dañino para sus integrantes, en particular para las mujeres. Ahora, como consecuencia de estos casos que en realidad se están saliendo a la luz respecto de actos de agresión, no solamente de hombres contra mujeres, sino incluso esta mujer que termina asesinando a 2 personas porque simplemente no le pusieron suficiente pollo en su arroz chaufa y cosas por el estilo. Entonces hay una exigencia por parte de la sociedad de hacer más severas las penas. Doctor, ¿es esta una salida, una solución? ¿Cambiar la ley, modificar, ser más severo en las penas? ¿Están incluso en algún momento hasta hablando de penas de muerte para los violadores de menores de edad? Bueno, lo que se ha demostrado en el mundo es que lo que funciona es la educación, ¿no? La ley es necesaria y es conveniente. Sin embargo, eso no resuelve el problema, ¿no? En los países altamente civilizados, lo que funciona es la educación, es decir, formar valores. De acuerdo. Y formar hábitos de respeto en la convivencia interhumana. Mientras no hay una educación, seguiremos siendo cada vez más salvajes. Y tratando de castigar con mayor severidad a las consecuencias del problema sin resolverlo, ¿no? Claro. Ahora, no dejar la impunidad, no hacer crecer la impunidad, sino sancionar. Pero al lado de la impunidad, de la ley, tiene que estar la educación primariamente. Ahora, la primera ministra ha indicado que va a crear una especie de una comisión del más alto nivel en donde se vean estos elementos, donde participa el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, pero no está el Ministerio de Educación. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Cuál es tu opinión respecto de esta iniciativa? Hay que poner en práctica las leyes que ya están vigentes, ¿no? Si bien saludamos todo interés del Estado, ¿no?, respecto de la problemática, que es una problemática estructural que no se va a resolver con una respuesta pues concreta, inmediata, ¿no?, sino más bien con poner en funcionamiento todos los mecanismos que la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ha establecido. Por ejemplo, hay una comisión de alto nivel que integra también el Ministerio de Educación y absolutamente todos los ministerios, porque es un problema que transversaliza, ¿no? Exacto. Y la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, porque si bien las políticas educativas con enfoque de género, además, que puedan formar a las personas en relaciones igualitarias, de respeto, son importantes, también el derecho penal es un mecanismo busca una resocialización en las personas, ¿no? Entonces, por ese lado, también es importante cuidar que estos casos no queden impunes. Ahora, doctor, se habla de desarrollar todo un trabajo para tratar de lograr crear una cultura de igualdad de género. ¿Esto va a ayudar a disminuir la violencia o lo que tenemos que hacer es crear una cultura del respeto al prójimo, indistintamente del género? Bueno, es lo último, es una cultura de paz, ¿no? Una cultura de valores. Y para tener una cultura de valores hay que reposicionar a la familia como célula básica de la sociedad y no tenerla como proveedora, no tener a la familia como simplemente asistencialista o de progenitores, de procreadores, pero ya no hay padres. El padre era el rector espiritual de la familia, me refiero al padre y madre, ¿no? Entonces, eso ha sido desaparecido. Ahora los padres tienen un rol de proveedores, de compra-compra, y los niños están huérfanos de padres vivos, sin educación, sin amor. Y la ausencia de amor en el hogar, la ausencia de miedo familiar, crea esta sociedad canibalesca que está desarrollando una cultura tanática de desprecio por la vida y culto por la muerte. Por eso tenemos personas cavernícolas que destrozan la vida de los seres humanos y salen en los medios riéndose, o sea, completamente psicopatizados. Y eso no es un caso aislado, es una psicopatización social porque los valores humanos se han perdido y se han posicionado los antivalores, el odio, la envidia, la venganza, ¿no? La violencia, el machismo salvaje, etcétera. Ahora, doctor, yo quisiera aprovechar su especialidad porque en casa muchas personas pueden estar viendo, muchas familias pueden estar viendo y pueden ser conscientes de que efectivamente hay acciones violentas dentro del hogar. De repente el padre es demasiado severo, de repente castiga con mucha severidad a sus hijos, de repente es muy machista y maltrata a su mujer. ¿Qué recomendación le daría a estas familias en donde ya han identificado que eso es un problema que tienen intrahogar, dentro del hogar? ¿Qué le diría? Bueno, en primer lugar, que si esta situación ha salido de control, tienen que ir pues a una consulta, ¿no? Tienen que buscar ayuda en instituciones especializadas, ya sea de parte del Ministerio de la Mujer o judicial o especializados en salud mental. Pero no puede haber una cultura del silencio, una cultura del ocultamiento, del encubrimiento, del solapamiento, porque el agresor, el violento, se siente reforzado. Al agresor hay que denunciarlo.
y denunciarlo vigorosamente, y no una vez, sino cuantas veces sea necesario. Esa es la cultura de paz, la cultura de educación y sobre todo de respeto a la vida y a la paz interior. No solamente la paz social, sino la paz interior. Todos tenemos derecho a tener una paz interior que es la felicidad, el bienestar y el sosiego. Eso no hay actualmente. Y eso, si eso se diera, ¿no? Si es que las personas denunciaran ante cualquier hecho de violencia, de inmediato van a tratar de recurrir a la autoridad, o al Ministerio de la Mujer, o a la Defensoría del Pueblo, o a la comisaría, que es probablemente lo que tienen más cercano. Sin embargo, allí hay una responsabilidad que como autoridades, como instituciones de prestación de servicios y garantía de la salud, de la integridad de las personas, no funciona. Entonces allí hay que corregir cosas también, ¿no? En principio hay que corregir los estereotipos de género que pues pueden, de los que producen esta impunidad, que producen una mala atención a una víctima de violencia. La víctima llega, denuncia, pide auxilio, ¿no? Y esta víctima es devuelta a su casa con el agresor. Esta víctima pues es devuelta a su casa además sin ninguna medida de protección, sin que el Estado se ocupe, ¿no?, del riesgo que ella está atravesando. Entonces, sí es necesario políticas de igualdad, políticas que superen todas estas manifestaciones de discriminación que hacen que las mujeres suframos violencia cotidiana, ¿no? Y que sí haya hijos huérfanos de padres vivos, pero haya mujeres, ¿no?, muertas en vida por la violencia que padecemos a nivel físico, psicológico y sexual, ¿no?, en las calles y en las propias casas. Doctor, finalmente ya para concluir sus recomendaciones, estamos viviendo en una sociedad donde la violencia se manifiesta de todas las formas, no solamente en estos casos que se han conocido mediáticamente, ante el semáforo, en el tráfico, en las colas, cuando uno va a tratar de obtener un servicio público y te tratan mal, o incluso dentro del ámbito laboral. ¿Qué hacemos para revertir esta situación? Bueno, la educación tiene que reinstalarse en el hogar, en la escuela y en la universidad y en las instituciones, de donde últimamente, en los últimos años, ha desaparecido. Ya no hay educación en el hogar, no hay educación en la escuela, ni en las universidades, ni en las instituciones. Todo es canibalismo, todo es violencia, todo es prepotencia, todo es acoso, intriga, bullying escolar, etcétera. Entonces hay que instalar pues la educación, es decir, posicionar los valores, reposicionar los valores que se han perdido y no estar divulgando o difundiendo los antivalores a los machistas, a los asesinos, a los delincuentes, a los corruptos. Son las estrellas de los medios. Y la gente honesta, y la gente que se entrega a su país, la gente que tiene identidad, lo que se llama el Perú pensante, no existe. Son los anónimos. Sí, aquí en el Perú son celebridades los delincuentes, los zampones, pero la gente científica, altruista, está en el anonimato. Entonces hay que retornar a la escala axiológica y formar una sociedad ética y una familia con amor y una escuela con educación, porque actualmente la autoridad ha desaparecido del colegio, ¿no? Y el principio de autoridad se está perdiendo. En la casa mandan los hijos y los padres obedecen. Eso se ha perdido. Entonces hay que rehumanizarnos. Hay que sembrar valores. En la familia es amor, no es complacencia, no es permisividad ni es tolerancia. A esta situación que vivimos en el Perú debería ser una política de Estado desarrollada con un total énfasis y dedicación con el presupuesto necesario para revertir esta situación. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy claras las recomendaciones del doctor Martín Nizama respecto del trabajo que tenemos que hacer, no solamente desde el Estado, sino también desde nuestros propios hogares, nosotros que somos padres y que tenemos una familia. Gracias a Cintia Silva también por su participación, abogada de Demus, conversando con nosotros.